al único y verdadero Dios. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada. 3 veces dichoso aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado con la sangre que Cristo derramó en la cruz del Calvario. Este bienaventurado, aquel que ha sido perdonado y aquel que sus pecados han sido cubiertos con la sangre de Cristo. Verso 2. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, dice el salmista, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedad de verano. Pero verso 5, todos juntos. Mi pecado te declaré. ¿A quién le declaró su pecado? Hermanas, ¿a quién le declaró el pecado el salmista? Mi pecado declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, diga conmigo, dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. No me siento, hijos. Y no les voy a decir que se amarran los cinturones porque ustedes ya los andan amarrados. Amén. Bueno, por allí alguien me dijo, hermano, debe de predicar un poquito más de las bendiciones de Dios, un poquito más de la fe, debe de predicar un poquito más del amor, un poquito más de la bondad, un poquito más de la misericordia, un poquito más de la bendición que es servirle al Señor. Y en verdad, servirle al Señor es una bendición. Y la verdad es que hay muchas promesas para cada uno de nosotros. Hay promesas de protección. Hay promesas que el Señor nos ha hecho, que Él estará con nosotros todos los días de nuestra vida. El Señor nos ha prometido, y es cierto. Su palabra dice en el Salmo 23:6 que el bien y la misericordia de Jehová nos seguirán todos los días de nuestra vida. Amén. ¿Es verdad? ¿Sí o no? Amén. Y dice, y en la casa de mi Padre moraréis por largos días. Promesa en esta tierra y promesa más allá, porque hay un más allá. Porque muchos dicen, se murió el perro, se acabó la rabia, ese es el perro. Pero el ser humano, para el ser humano, el alma no muere, es eterna. Amén. Amén. Bien, vamos al cielo. Aleluya. O van al infierno aquellos que no obedecen la palabra del Señor. Pero hay las grandes promesas de Dios. Promesas de prosperidad, porque la gente cuando habla de prosperidad, habla en enriquecerse en esta tierra. Nosotros no. Aunque Dios nos va a bendecir, porque la Biblia dice que hay que buscar el reino de los cielos primeramente, y que las demás cosas todas vendrán por añadidura. Eso es cierto. Amén. Pero hay que buscar el reino de los cielos. Pero cuando hablamos de prosperidad, hablamos en todos los sentidos. Que Dios no solamente nos va a enriquecer en esta tierra, porque aquí todo va a pasar. La Biblia dice que el cielo y la tierra pasará, mas su palabra no pasará. Hay riquezas más grandes que las riquezas terrenales, como la salvación que hemos recibido de parte de Dios. ¿Sí o no, hermanos? Como el perdón de nuestros pecados. Son grandes bendiciones, grandes prosperidad que ha venido a nuestra vida. Eso es lo más lindo que hay. Y entonces todo lo que la gente quiere oír es verdad. Que Dios estará con nosotros, que el bien y la misericordia nos seguirán, que Él es nuestro protector, que Él es nuestro ayudador, que Él está con nosotros y Él es con nosotros. ¿Quién con eso es verdad? Pero yo quiero decirle una gran verdad también, que el ser humano tiene un enemigo mortal y garrafal, y ese es el diablo, y que el Señor lo reprenda. Ahora,
lo que hoy a través de este salmo Dios nos da es un tema muy importante, y es con respecto al pecado, y el pecado es una arma del diablo. ¿Qué es el pecado? El pecado es un arma que Satanás usa para destruir. ¿A quién? Al ser humano. Ahora, si nosotros, escúchenme atentamente donde yo quiero ir a través del Espíritu, si nosotros las personas permanecen en el pecado, no van a prosperar jamás. Ahora, las promesas están, las bendiciones están, todo lo que Dios ha prometido es cierto. Pero si nosotros los predicadores no predicamos con relación al pecado y la gente permanece en el pecado, la gente no va a ser bendecida de ninguna manera. Si lo que Dios quiere hacer ahora es que, hermanos, entendamos que el pecado aleja al hombre, o el hombre se aleja de Dios a través del pecado. Cuando alguien peca, hermanos, el mismo pecado construye una gran barrera entre Dios y las personas. De tal manera, escuche por favor, de tal manera que cuando alguien está en pecado, es una persona que no tiene paz. Es una persona que no tiene tranquilidad. Es una persona que anda agobiado, por todo se agobia. Alguien que está en pecado, hermanos, es una persona que no vive tranquila. ¿Por qué? Porque el pecado acarrea destrucción, no solo a nosotros, sino a los que están a nuestro alrededor. Así es. Entonces, en verdad es que todo predicador que no predica del arrepentimiento, que no predica del pecado, es un predicador que no desea la prosperidad material y espiritual para el pueblo a quien está predicando. Y entonces yo le preguntaba, Señor, si en el Salmo 32 hemos predicado muchas veces, pero hoy vas a predicar de esta manera. Mis hermanos, y es aquí donde nosotros analizamos cuál es el arma de Satanás para destruir la familia, el pecado. Cuando usted no está contento con su esposa y anda de sacón mirando lo que no es suyo, ahí es el diablo que está poniendo la trampa para destruirlo a usted y para destruir su familia. O viceversa. Cuando usted no está contenta con su esposo y anda ahí de sacona mirando lo que no tiene que ver, es igual. Santo. Lo que el diablo quiere destruirte. Y ese es el arma peligrosa de Satanás, y que el Señor lo reprenda. Nosotros como hijos ya del Señor debemos de entender que la paga del pecado es dolor, es tristeza, es fracaso y aún hasta la muerte. No es así. Ahora, ¿cuántos quieren ser bendecidos? En pecado no vas a ver la gloria de Dios. Si vives en pecado no vas a ver la gloria de Dios. Pero es lo que comienza a decir el salmista en el Salmo: bienaventurado aquel cuya transgresión le ha sido perdonada. Aleluya. ¿Sabe por qué bienaventurado aquellos que hemos sido perdonados? Porque el pecado es un peso que agobia la vida del ser humano. Dígale que está en la parte suya: el pecado agobia a la vida de usted, dígale, o su misma vida. Y es verdad, porque el pecado pesa. Porque, escúcheme por favor, ¿por qué usted cree que el Señor dice en su palabra: venid a mí? El pecado pesa. Ahí anda la gente cargada y está en la iglesia, pero ni las manos puede levantar porque las anda cargadas de pecado. El que está dirigiendo la alabanza dice: levante sus manos, más la baja. ¿Por qué? Porque está cargado. Y la culpa no es mía, no es ni suya, sino que es la paga del pecado que está. Entonces ese peso es un peso terrible. Cuando alguien anda en pecado, hermano, Dios mío, ay Señor, es una persona negativa, una persona que cuesta sacarle una sonrisa. Pero gloria a Dios por ustedes, que todos tienen una sonrisa en su cara. Aleluya. Eso quiere decir que están en paz con Dios. Gloria a Dios. Y entonces, diga conmigo: el pecado es un peso que agobia. ¿Qué hace el pecado? Agobia.
Entonces el Señor dice en su palabra, allá en el capítulo número 11 de San Mateo, sin duda equivocarme, dice el Señor, venid a mí, versículo 28 por ahí, venid a mí los trabajados. Dicen, escuchen, ¿a quiénes llama? A los trabajados, pero también llama a los cargados. Y todos aquellos que andan cargados, que andan en desobediencia con Dios. Muchos de ustedes ni orar pueden, porque el peso del pecado, apenas se ponen de rodillas, gracias Señor, el mismo peso del pecado los hace que se levanten rápido. Muchos de ustedes quisieran congregarse los 3 días de culto que tenemos en la iglesia, pero por ese peso, digo muchos, pero por el peso del pecado, me voy a quedar aquí viendo a Rosa María. ¿O no hay novelas así? Y ahí se quedan en el sillón. Muchos de ustedes no hayan qué pretexto poner para quedarse en la casa frente a la pantalla de la televisión. Que ahora va a jugar fulano, sutano, ¿y qué le importa a usted? Si los partidos o los equipos no lo van a llevar al cielo, lo que a usted lo va a salvar es Jesucristo el Señor, y a Él debemos de buscarle en espíritu y en verdad. Alabado sea su nombre. Cuando hablo de pecado no estoy hablando solo de fornicación, adulterio, mentira, sino que encierra todo aquello que es desobedecer la palabra de Dios. Amén. Cuando usted anda enojada con su hermana, usted deja de congregarse. Cuando usted anda enojado, no voy a la iglesia porque ahí va a estar fulano. Y según usted va para el cielo así todo cargado, tiene que reconciliarse, bandido. Amén, amén. Dios, oh Señor. Según ustedes están bien así, pero en verdad solo Dios sabe cómo viven ustedes. Aquellos que andan cargados ni paz tienen en su matrimonio. Aquellos que andan cargados por el pecado solo empleitados pasan. Y en la iglesia vienen hasta agarraditos en la mano y allá la acaba de tromponear a la pobre mujer. Aleluya. Qué doloroso, pero eso es lo que acarrea el pecado. Acarrea peso, acarrea, hermano, lo agobia al ser humano. ¿Se acuerdan ustedes de Judas el Iscariote? ¿A dónde lo llevó el pecado? ¿Y qué es lo que hizo pues? No fornicó, no adulteró. ¿Qué hizo? Traicionó a su maestro. Y este pecado lo llevó. Su pecado lo llevó a la muerte. A la muerte. ¿A dónde llevó el pecado a Sansón? A la muerte. Quiere decir que el pecado sí pesa. Quiere decir que el pecado se agobia a la vida de los hombres. Si ustedes para sacarles un gloria a Dios hay que decirles 10 veces, diga gloria a Dios. ¿Y cómo va a decir si anda bien pesado? Pues y cargado. Pero ¿qué es lo que dice el Señor? Venid a mí, los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Es en Cristo si hay restauración, en Cristo si hay perdón, en Cristo hay vida, hay gozo, fuertes y aplauso. A su nombre, hermanos. Y entonces, ¿cómo terminó Sansón? ¿Ustedes creen que ese pecadito que están practicando los va a llevar a la felicidad? No. Y este es el tipo de mensaje por el cual muchos de ustedes no lo quieren a las personas. Pero como aquí no estamos para agradarlo a usted, aquí lo que queremos es que Dios lo bendiga, pero tiene que soltar el pecado. A su nombre. Ese es el propósito, cargar. Mire, hermano, ¿cómo vivía Adán y Eva? Como viven los matrimonios de la palabra viva. Felices. Que el hombre por un lado y la mujer por otro.
Lo que usted no cuida, tenga cuidado, se lo puede robar el diablo. Aleluya. ¿Dónde estaba Eva? En el huerto. ¿Dónde estaba Adán? En el huerto también, pero a saber a dónde. El diablo no quiere la felicidad de los hijos de Dios. ¿Sabe por qué? Porque el diablo, que el Señor lo reprenda, estuvo en el santo monte de Dios. Y allá se paseaba, según Ezequiel capítulo 28, verso 13. O 13:28, dice que él se paseaba en medio de piedras preciosas. Sus vestiduras eran vestiduras preciosas de diamantes, de perlas, etcétera, etcétera. Pero ¿sabe por qué el Señor lo desechó y lo arrojó a la tierra? Porque se halló pecado en él. Es que al Señor no le agrada el pecado. Si no dejas el pecado, no vas a prosperar. Si no dejas el pecado, aún tus huesos se van a secar. Si no dejas el pecado, no verás a Dios. Si no dejas el pecado, no vas a ser bendecido por Dios. Y entonces él conocía y conoce dónde nosotros iremos el día que Cristo venga. Amén. Por eso a él le conviene tenerlo así medio sancochadón a usted. ¿Saben qué es medio sancochado? Cristiano a medias, pues, para que me entiendan el idioma. Cristiano domingo y lunes pagano. Aleluya. Le conviene al diablo tener así a los creyentes dentro de la iglesia. Porque el diablo sabe que sin fe y sin santidad nadie le verá. Pero aquellos que se guardan, se santifican para el Señor, estos le verán el día de la trompeta. Fuerte ese aplauso. A él le conviene tenerlos así, para que ustedes no avancen en su vida espiritual. Para que ustedes estén como esos carros viejos del 75, que solo son humo y bulla. Bueno, para más esos carros de 75 son mejores que algunos cristianos a medias aquí, hombre. Todavía caminan para adelante. Sonría, pues. El Espíritu Santo está en medio nuestro. Ahí está la carga. ¿Dónde terminó Sansón? Como le gustó una ramerita por ahí. Dios me guarde que un servidor en palabra viva vaya a andar buscando allá lo que no ha perdido. No es cristiana, es ramerita, pero esta me gusta. Pero sin ojo va a terminar y todo arruinado en la calle. Bueno, los amén. Allí no digan amén y le digan. Si saben, hermanos, que es una carga, un peso que lo lleva a la destrucción. A Judas lo llevó al dolor, a la muerte. A Sansón lo mismo, ciego. Pero como tenía la gran mujerona allá en las piernas, o él en las piernas de las mujeres, él pensaba que ese pecado estaba bien ahí, estaba cargado. El diablo lo tenía ya. ¿Sabe cómo lo tenía el diablo? Con un G3. Así es el nombre del fusil. G3. Sigue con ella, ya vas a ver todo pegar un plomazo en la cabeza, decía el diablo. Y le seguía sobando la cabecita a aquella mujer. Sonría, pues. Espero que no sea usted esa. Y le seguía sobando, escúchenme por favor. Y le seguía sobando para mientras se lo echaba a la bolsa. Así es el diablo. El diablo es mentiroso y que el Señor lo reprenda. Cuando venga la tentación a su vida, cuando vengan los que no es de Dios, no lo abrace, deséchelo. Si quiere ver la gloria de Dios como la vio José, usted debe de correr al pecado. Hay gloria de Dios en este lugar. A su nombre. La idea es que el diablo nunca, mire cuando. Por eso que los esposos tienen que tratar a su mujer como vaso tan frágil. Ay, mi amada, eres una princesa, aunque no lo sea. Pero usted tiene que verla como princesa. Ay, mi dulzura, aunque sea amarga como la hierba, mi amor. Ay, mi linda, aleluya. Aunque sea indita, gloria a Dios. Sí,
que cuando el diablo quiera venir a decirle a usted que bonita estás, el esposo la tiene bien enamorada. Y el diablo va a querer hacerla pecar, pero el esposo la tiene bien endulzada. Y lo que va a hacer ella es decirle: apártate de mí, Satanás. Soy mujer casada, soy feliz, tengo un príncipe de esposo. Pero el diablo quiere vernos cargados, cansados, pero el Señor quiere que nosotros estemos descansados en Él. Y a su nombre. Si Sansón termina ciego, eso es lo que quiere el diablo: verlo a usted arruinado, ciego en la calle y abandonado, sin familia. Eso es lo que el diablo quiere. Pero lo que quiere Cristo es bendecir. Lo que quiere Dios es bendecir nuestros hijos. Lo que quiere Dios es bendecir nuestro matrimonio. Entonces no le demos cabida al anatema. Echemos fuera el pecado, echemos fuera al diablo y a sus demonios, y consagrémonos en la sangre que Cristo derramó en la cruz del Calvario. Ahí está nuestra protección. A su nombre. El pecado de Adán y Eva lo llevaron y lo sacó fuera de la bendición. No importa quién haya sido usted. Puede ser la mujer que más bonito canta o cantaba, o puede ser predicador, evangelista. No importa quién haya sido usted. El pecado mata. El pecado mata. Romanos 6:23 dice que la paga del pecado es la muerte, pero la parte B dice que la dádiva de Dios es para vida eterna. Si alguien ha venido en pecado, humíllate delante de Dios y Él te perdonará, y Él te restaurará, y Él te bendecirá. En pocas palabras, está en un buen lugar. Y míreme bien. Antes que lo vayan a ver llorando allá donde uno tiene que ir. Y entonces, ¿dónde lo llevó Pedro en su pecado? ¿Qué fue lo que Pedro hizo? Y usted, cuando anda haciendo cosas que a Dios no le agradan, igual lo está negando. Cuando anda enseñando sus piernas, cuando las tiene que andar tapadas, está negando a Jesús. Que no ven que este montón de hermanos apenas van luchando y ustedes enseñando lo que no tienen que enseñar. Hombre, guárdense para Dios, hombre. Ese es el tema. Si a puras penas viene a la iglesia los hermanitos, y algunos que ni casados están, hombre. Santo. Hay que tener cuidado. Nosotros los hombres debemos de guardar nuestros ojos. Amén. Aleluya. Y las mujeres también ser prudentes, ser decorosas para la gloria del Señor, porque le servimos a un Dios santo, 3 veces santo. A Dios en esta hora. A su nombre. A su nombre. ¿Dónde terminó Pedro? ¿Y a dónde va a terminar usted si no ha declarado su pecado? Por eso anda como anda. Pastor, ¿qué le he hecho? Nada. Arrepiéntase para que vaya para el cielo conmigo. Gloria a Dios. Entonces, ¿cómo terminó? Llorando. Qué galán que hoy todos pasaran a llorar aquí enfrente del Señor. Sí. Y entonces, ¿cómo terminó? Terminó llorando amargamente. Pero no lloró de resentimiento, sino de arrepentimiento. Porque muchos lloran porque la mujer los dejó por sinvergüenza. Y otros lloran porque el marido los dejó por sinvergüenza. Pero ese llorar de sentimiento, de resentimiento, hay que llorar a los pies del Señor arrepentido. Él es justo y fiel para perdonar, para restaurar, para darnos aliento de vida. Su nombre. ¿Dónde terminó Nabucodonosor? El gran rey que construyó la ciudad hermosa de Babilonia.
su mente fue transformada en una mente animal. No era que Nabucodonosor era vaca ni güey, no, la mente era hombre, pero la mente era de animal. ¿Por qué? Muchos de ustedes conocen la Biblia, son tan sabios, pero la mente suya, espero que no sea una mente. Sí. Y entonces el Señor lo envía juntamente con las bestias del campo. Y ella andaba deserenándose. La Biblia enseña que las uñas eran uñas largas y feas. Igual las uñas que se ponen las hermanas así, para acá frijoles. Gloria a Dios. Largas. Pues porque no tenía corta uña, hombre. Pero ¿dónde terminó? Lo que hizo Nabucodonosor, el rey. Se humilló. ¿Y qué es lo que tiene que seguir? ¿Qué es lo que tiene que hacer usted hoy? Humillarlo. Le voy a decir una cosa. Muchos quieren que Dios los bendiga, que les abre puertas, que los prospere espiritualmente. Quieren ser grandes predicadores, grandes predicadoras. Pero si no dejas ese pecado de resentimiento y de odio en tu corazón, no vas a prosperar. Aleluya. Santo. ¿Oyeron? Ya. Muchos de ustedes quieren ver la gloria de Dios. Pero si no dejamos la envidia, no vamos a ver la gloria de Dios. Amén, hermanos. Y entonces termina ya, pero ¿qué hizo? Igual. David, dice la escritura que David lo envejeció y lo amargó por un año. Según las historias, un año estuvo amargado. Es que David, pues usted sabe que quiso esconder su pecado, pues. Pero la Biblia dice que todo lo que el hombre sembrare, eso cosechará. ¿Por qué? Porque Jehová no puede ser burlado. Después de echar a la bolsa al pastor, y el pastor, ¿quién es? Pues nomás un humilde siervo de Dios miserable, pero el ojo de Dios todo. Aleluya. A mí déjame como un siervo miserable, pero al Dios a quien yo le sirvo es un Dios que todo lo saca a la luz. Santo. Y entonces David dice que es que mire que es tremendo. Dice que hasta los huesos le pusieron viejo. Y muchos de ustedes son los dolores de huesos, pero es el pecado que los está corcomiendo. Puede ser que no, pues, pero puede ser que sí. Imagínense usted que aparte, mire, pues que el pecado a David lo amargó. Hay personas que no se les puede hablar porque están muy enojados. Dice que lo amargó y sus huesos se iban envejeciendo. Sin estar viejo. ¿Cómo lo ves? Y entonces es aquí algo bien tremendo. A Sansón, a Pedro, a Nabucodonosor, a David lo llevó a envejecerse sus huesos. Cuando alguien anda en pecado no tiene paz. Cuando alguien anda en pecado, hermano, bien se le echa de menos. Le dice la mujer al hombre, ¿verdad que estás haciendo algo? No, yo me guardo. Pero la mujer, hay mujeres que son sabias. La Biblia dice que la mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la destruye. Y en palabra viva son las mujeres sabias. Y bien saben cuando las quieren echar a la bolsa. Pero ese es un peso que el hombre no puede esconder. Lo puede esconder un par de días. Te puedes esconder del hombre, puedes esconderte del ser humano, pero hay un ojo que todo lo ve. Si a la luna vas a pecar, allá está el ojo del Señor. Si a lo profundo del mar vas a pecar, allá está la serpiente y allá te van a picar. Dios no puede ser burlado. Iglesia, levántate. Iglesia, santifícate. Los tiempos son finales. El rey se acerca. Y entonces la otra pregunta es: ¿por qué nos atrae tanto el pecado? ¿Por qué nos atrae tanto el pecado, hermanos? Porque
nuestra misma naturaleza. Sí. Si no crea, ¿por qué nos atrae tanto el pecado? Por nuestra misma naturaleza. Si la Biblia dice que los frutos de la carne son envidia, contiendas, lascivia, mirad lo que no tiene que ver. ¿Cuáles son los frutos de la carne? ¿Es fruto de la carne? Mirad lo que no tiene que ver. Todo eso es fruto de la carne. Por eso nosotros somos atraídos por el pecado. También porque el mismo Dios lo prohíbe. No pequéis. ¿Sabe qué dice en primera de Juan 2:1? Hijitos míos, lo está prohibiendo el Señor. El Señor dice, esto os escribo, miren pues, esto os escribo, para que no pequéis. Pues Dios está diciendo, yo no quiero que pequéis. ¿Por qué? Porque el Señor sabe que las consecuencias son de dolor. Él sabe que las consecuencias son tan terribles, hermano amado, que termina con nuestra vida el pecado. Por eso a veces el diablo me aparece por ahí y el diablo me dice allí, mira, soñé contigo y soñé que estábamos felices. Señor, te reprenda, Satanás, le digo. Yo tengo mi esposa, soy siervo del Señor, tengo 2 hijos y yo no he estado contigo en la noche. El que estuvo contigo es el diablo, pero yo soy un siervo del Señor. ¿Cuántos alaban al Señor? La tentación vendrá, el problema vendrá, el diablo no va a querer seducir, pero hay que estar parados en la roca. A su nombre. Quiere decir, hermanos amados, que nosotros no estamos aceptos del pecado. Vivimos en esta carne, debemos tener cuidado. Esas miraditas que no tiene que andar haciendo. Sí. Porque el pecado así es. El pecado es destructivo. El pecado va entrando por los ojos, por los textos. Un montón de sinvergüenza. ¿Cómo va a estar saludando a la mujer de su hermano? ¿Cómo está, hermanita? Mucho gusto. Y su esposito no está por ahí. Háblele a él. ¡Aleluya! Amén, amén. Así va entrando el diablo. ¿Y de quién es el mal? Del pastor. No, el pastor, si se mantiene santo y puro para Dios, va a ver la gloria de Dios. El problema es para aquellos que no se guardan. Ellos son los que van a pagar las consecuencias. Ellos son los que van a llorar lágrimas de sangre. Y si no se arrepiente, van a terminar como Sansón y como Nabucodonosor. Entonces tenemos esa atracción. ¿Por qué? Por nuestra naturaleza, por el mismo mandamiento del Señor. Por eso es que el Señor en Juan 17:15 le intercedía siempre por nosotros. Guárdanos, Señor. No nos deje caer en pecado. Así como tú y yo somos unos, que también ellos sean uno. Aleluya. El Señor oraba y decía, no nos dejes caer en tentación. Guárdanos, Señor. Apártanos, Señor. Den un fuerte aplauso al Cristo, el Señor, que intercede por nosotros, que pelea por nosotros, que nos cuida fuerte. Aleluya. A su nombre, hermanos. Y entonces, esta atracción del pecado nos lleva a la esclavitud. ¿Dónde lo lleva? Si usted cae en pecado de esclavo. Amén. Y aunque diga amén, gloria a Dios, aunque ande una corbatita, la mantrinita bien puesta, qué bonito le queda, gloria a Dios por usted. Pero la verdad es que si anda en pecado, es esclava del pecado, dice Juan capítulo 8, versículo número 34 en adelante. El Señor a los recién convertidos, los judíos, ellos dijeron, nosotros no somos esclavos de nadie. Nosotros somos descendientes de Abraham. Por lo tanto, nosotros somos libres. Y el Señor le dice, todo aquel que practica el pecado o hace pecado, esclavo del pecado es.
Por eso hay gente que dice que no puedo dejar ese mal costumbre, pastor. Porque ahora reconcilia y mañana vuelve a agarrarlo. Porque es una reconciliación de labios. Uno tiene que arrepentirse de verdad, hombre. Decirle, Señor, hasta aquí sigo con este pecado miserable que me está matando. Y esforzarse a no volverlo a hacer. Y cuando venga el deseo de pecar, ponerse, rendirse a los pies de Dios. Usted que está mandando textos con personas que no son sus esposos o sus esposas, debe de decir, hasta aquí corto esto, hasta aquí corto el anatema, hasta aquí, Señor, me levantaré, te serviré, te adoraré. ¡A su nombre! Porque ahí está. Entonces, el pecado te lleva a la esclavitud. Por eso es que el Señor le llama, o el salmista le llama al que ha sido perdonado, le llama bienaventurado 3 veces, dichoso. Porque nosotros estábamos no solo esclavizados, mire aquí por favor, ponga atención, no solo estaba esclavizado en su pecado, sino que también dice que estábamos muertos. Ya conmigo, muertos. El delito sin pecado. Pregunta, ¿por quién entró el pecado? ¿Por quién era necesario que saliera el pecado? Por otro hombre. ¿Por qué? Porque éramos esclavos. ¿Por qué? Porque estábamos muertos y un muerto no puede hacer nada. A su nombre. Un muerto no puede hacer nada de ella. No puede. Está muerto. Pecado. Esclavo del pecado. Éramos, dice, que el que practica el pecado, hijo del diablo es, dice Juan. Entonces estábamos arruinados. Entonces, ¿pero qué era necesario? La Biblia dice que Satanás nunca abrió las cárceles a sus presos. Eso es lo que dice, que Satanás nunca abrió las cárceles a los presos, pero para eso apareció Jesús hecho hombre. ¡Aleluya! Hello. Para eso apareció Jesús hecho hombre y al mismo tiempo Dios, para deshacer las obras del diablo. Al preso Él lo liberta, al esclavo Él lo liberta. Fuerte sea. ¡A su nombre! Entonces en el Salmo 103, verso 3 dice, yo soy el que perdona tus iniquidades. Porque solo Cristo puede libertar la vida del esclavo. Aleluya. Dígale que está la par suya, pues. Pero ¿está contento usted o no está contento? Y si no está contento, póngase contento con Dios, porque si no le va a ir mal. Entonces estábamos esclavizados. Y en el Salmo 103, verso 3 dice el Señor, yo soy quien perdona todas tus iniquidades. ¿A quiénes? A aquellos que se humillan delante del Señor y reconocen su pecado. Por eso es que el salmista dice en el Salmo 30, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonado y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Bendito Dios, es que del Señor nos podemos esconder. Es mejor estar, hermanos amados, bien delante de los ojos de Dios, porque entonces nos irá bien. Si el Señor, aleluya, ve en nosotros una nueva criatura, un hombre que se guarda, un hombre que se santifica, usted va a ver la gloria de Dios. Usted va a ver los endemoniados libres, usted va a ver los enfermos sanos. Suéltese, va a ver la gloria de Dios. Suelte la anatema. ¡A su nombre! Entonces, ¿quién es el que liberta? Cristo. ¿Quién es el que deshace las obras del diablo? Cristo. Pero que se oiga, pues. Jesús de Nazaret. Jesús. Dice Juan, capítulo número 8. Ahí en los versos número 34 en adelante. Dice, si el Hijo os libertare. Si el Hijo os libertare. Si Cristo os libertare, si Cristo os libertare, entonces verdaderamente seréis libres, libres de pecado, libres de condenación, libres
libre de condenación. Yo soy libre. Libre, yo soy libre. Las cadenas Del pecado han sido brotas, quebradas. Aleluya. Hello. Usted alaba al Señor. ¿Qué tan quebradas están sus cadenas? ¿O todavía anda arrastrando un par de cadenas usted? Bienvenido, aquí está el que las quiebra. Aleluya. Aquí está el que la revienta. Santo. Aquí está el que cambia. Aquí está el que transforma. Porque aquel que ha venido a los pies del Señor es una nueva criatura. Y las cosas viejas pasaron. Y en Cristo todas Nuevas. son hechas. ¿Sé cuántos son felices? Amén. Soy feliz, soy feliz, soy feliz porque Cristo me salvó. Aleluya, ¿cuántos son felices? Amén. Gloria a Dios. ¡Qué felicidad de ustedes! Y entonces, eso, el pecado, trae esclavitud. Pero el Señor perdona al pecador. ¿A quién? Aquel que se humilla. ¿Se acuerdan del publicano? ¿Se acuerdan del publicano? Publicanas. ¿Se acuerdan del publicano? Publicanos. Y en que haga carita que yo no fui. Espérese, oye. El espíritu no se equivoca, papito. Se equivoca el hombre carnal, pero lo espiritual pega en lo espiritual. Llega no a golpearse el pecho, yo estoy bien, ese pastor está mal, no, a humillarse. Se tiró al suelo así con la carota en el polvo y se restregaba. Así es. Y decía, él decía, ten de mí, Señor, misericordia. Ten de mí, misericordia, sé propicio de mí. ¿Qué hizo? Se humilló. Reconoció su pecado. ¿Qué hizo? Reconoció su pecado. Dice el Salmo 32, verso 5: mi pecado te declararé y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, porque el que confiesa sus pecados, el Señor, dice Juan, es justo y fiel para perdonarle. El Señor es quien perdona tus pecados. El Señor es quien perdona tus pecados. Y cuando hay perdón, hay felicidad, hay gozo, hay vida. Muerte, muerte, muerte. ¡A su nombre! ¿Cuántos tienen gozo? Aleluya. ¿Todavía tienen gozo? Pues Amén. ese es el gozo del perdón. Que aunque el diablo te acuse, la sangre de Cristo te ha hecho libre. Que aunque el diablo te acuse, nosotros somos los redimidos con la sangre de Cristo. El Señor dice que Él nos levantó del muladar, del polvo, y ahora nos ha hecho sentar en mesas de príncipe de su pueblo. Éramos esclavos, estábamos muertos, ahora somos reyes, ahora somos sacerdotes, ahora somos príncipes del Rey de Reyes y Señor de los Señores. Dígame, yo soy libre. Levante su mano, diga, yo soy libre. Libre. A su nombre. Y entonces las cadenas han sido rotas, somos felices. Dios ha perdonado nuestros pecados. Juan 1:9. Señor dice, el que confesare, dígale que está a la par suya, el que confesare sus pecados con su boca, Jesucristo es fiel y justo para perdonarte. Para perdonarte. Aleluya. ¿Para qué? Para perdonarnos. Primera de Juan, capítulo número 1:9 y capítulo número 2:1. Esto os escribo para que no pequéis, pero si alguno ha cometido pecado, abogado tenéis para con el Padre, Jesucristo el justo, aquel que murió, pero que al tercer día resucitó, venciendo la muerte, clavando el pecado y dándonos vida eterna, porque Él no está muerto. Cristo vive.
¿A quién perdona el Señor? Al que declara su pecado. ¿A quién perdona el Señor? Que se humille. ¿Qué pasa con el que lo encubre? No prevalece. Ustedes quieren ser prósperos. Dejen el anatema. Ustedes quieren ser bendecidos y así comandan. Ustedes creen que el evangelio no es de prosperidad, prosperidad, prosperidad. No. Pero si usted vive, yo no le digo que nosotros somos perfectos en el sentido del sacrificio de Cristo. Sí, hemos sido limpios, somos nuevas criaturas, somos ahora santos, reyes y sacerdotes, pero tenemos la vieja naturaleza, que de ella hay que cuidarnos. Ay, dijo un hermano, qué carne más cochina. No, la carne no es cochina. La carne sí me sirve para comer, para caminar, para sustentarme, para... La carne no es cochina, sus pensamientos son los cochinos que Dios tiene que transformar. Aleluya. Sin carne, ¿usted qué va a hacer? Sin pies, sin manos, sin ojos. Con ellos le servimos al Señor. Por eso David dijo en el Salmo 103, verso 1, aleluya, bendeciré a Jehová, alma mía bendice a Jehová, y todo mi ser bendiga su santo nombre. El aplauso al Señor, alábelo con sus manos, alábelo con su boca. Él nos libertó. A su nombre, hermano. Dios es bueno. Salmo 103, el que perdona todas tus iniquidades, y ha perdonado el que sana todas tus dolencias, y ya sano el que rescata del hoyo tu vida. Y luego el que te corona de favores y misericordia. Su nombre. Y entonces dijo David, ahora sí, mi pecado te declaré y no encubrí más mi pecado. Y ahora dice David, tres veces dichoso, tres veces bienaventurado, tres veces. ¿Por qué? Porque mi pecado te declaré, Señor. Ahora soy bienaventurado, porque mi transgresión ha sido perdonada y cubierto en mi pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de pecado. En paz se acostará y así mismo, Señor. Pero el que anda pecado, el mismo pecado lo acusa. Y ya está sirviendo y andas en pecado, le dice el diablo. Mira cómo maltratas a tu mujer y te haces como que nada pasa. Arrepiéntete. Pero si solo una insultadita le pegué. Es que las palabras son como golpe de espada. Y entonces cuando un cristiano verdadero ha sido perdonado, ha sido restaurado, sus pecados le han sido perdonados, han sido sepultados en la profunda de la mar y el Señor los ha emblanquecido, este debe de vivir cada día procurando agradar al Señor. Levante la mano si hay alguien que no se enoje aquí. Todos. Pero cuando te enojes, muerdes en la lengua. Esas jovencitas, esos jovencitos, en lugar que les conteste a su mamá, muérdense en la lengua. Santo. Criados. No hay jóvenes hoy acá. Hay que mordernos, callar. Entonces, ¿qué dice el Señor? Hijitos, hijitos, mire cómo los trata, hijitos míos. Esto escribí para que no peque. Hijitos, pero si alguno ha cometido pecado, ven a Jesús, que Él intercede por ti. Y nunca es tarde. Si has pecado, hay uno que puede perdonarte. Si has pecado, hay uno que puede restaurar tu vida. Si has pecado, hay uno que puede abrazarte y darte salvación y perdón de estado. Y caminarás con la frente en alto, con gozo, con paz, porque el perdón de Dios trae paz, trae descanso, trae alegría, trae gozo aún en las tormentas. Jesús te ama. Y si no le has entregado tu vida a Cristo, hoy es el día.
Mateo capítulo 9, en uno de sus versículos, dice el Señor en su palabra: porque el sano no necesita médico, sino los enfermos. Y yo, dice el Señor, no he venido a llamar a justos, sino a pecadores, para que vengan a mí arrepentidos. Como regresó el hijo pródigo, yo te perdonaré. Y ahora serás no esclavo, sino libre. Desde el día que confieses a Cristo como Señor y Salvador, diríamos no que lo aceptes, sino que aceptes el llamado que Dios te está haciendo hoy. Porque viendo bien, es el Señor el que debe de llamarnos y nosotros aceptar su llamado. No yo voy a aceptarlo a Él. Él me tiene que aceptar primero y decir: este lo voy a hacer mi hijo. Este lo haré un heredero. Este es alguien que tengo predestinado y destinado desde antes de la fundación. Ven a mí. Yo te daré vida eterna. Te daré salvación. Y restauraré tu vida. Pongámoslo de pie, por favor. Y le voy a pedir al coro de alabanza que bajito canten esa voz. Ven y límpiame, my Lord. Señor Dios y Padre, amigo querido, hermano, quieres tener la felicidad no la da el oro ni la plata. La felicidad la da Cristo el Señor cuando nos perdona. Entonces somos bienaventurados, 3 veces dichosos. Si tú has caminado toda tu vida sin Cristo, Él vino por ti a entregarse en la cruz del Calvario para salvarte. Y si hoy has venido aquí, no es casualidad. Ese hermano que te invitó fue un instrumento de Dios, que Dios lo utilizó para que tú vinieras hoy. ¿Quieres hoy? Has buscado la felicidad por muchos medios y no la has encontrado, porque solo se encuentra en el perdón. Cuando vienes delante del Señor y reconoces tu pecado, Él te perdona. Oh, todos aquellos que se han sentido lejos, sin fuerzas, que el diablo los ha querido hacer caer, porque el pecado es el arma del diablo. Quizás no has fracasado todavía, pero sientes que necesitas fuerza de Dios porque has sido atacado. Ven, aquí está el Señor, aleluya. Y si has pecado, allí no está la destrucción, porque si tienes vida hoy puedes levantarte. Voy a hacer un llamado de 2 minutos rápido. Yo no estoy diciendo que quizás tienes un pecado grande, pero hay cositas que te están debilitando. Venga rápido. Voy a pedir a 15 personas que vengan rápido. Yo tengo 2 minutos, el tiempo me avanzó, pero yo sé que aquí hay personas que quizás están luchando en la prueba, están luchando en la tentación, pero ahí van, vengan rápido. Yo siento que hay 15 personas que Satanás los ha querido devorar, pero que Dios te ha cuidado. Hay 15 personas en este lugar que necesitamos de Dios. Necesitamos de su presencia. Necesitamos de su perdón. Necesitamos de su gracia. Necesitamos que Él nos ayude. Necesitamos que Él nos renueve. Necesitamos que nuestros pecados el Señor ahora los sepulte en la profunda de la mar. Hay 15 personas, yo estoy esperando a esas 15 personas, porque el Espíritu nunca se equivoca. Hoy es el día aceptable. Venga, salga. El Señor está aquí. El Señor está aquí. Venga, venga, y viene nuestra hermana, nuestra amiga a aceptar a Cristo. Venga, pase, Jesús te recibe con los brazos abiertos. Él murió por ti en la cruz del Calvario. Él te ama, Él te ama, Él te ama, Él te ama.
Y miramos, vámonos. Aquí hay más personas que necesitan. Faltan 2 personas más, vamos rápido, ahí está, vamos, salga de ahí. Hoy el perdón, la misericordia te pueden alcanzar. Venga, por favor, venga, por favor, venga. Aquí hay otra persona que quiere aceptar a Cristo, que quiere ahora recibir el perdón, aleluya. ¿Quieres hoy aceptar a Cristo? ¿Quieres hoy reconciliarte? Gloria a Dios ahora. Ahora ella, ahora bendito sea el Señor. Pase, pase, mi hermana, pase. Venga, Cristo está aquí, aleluya. Para perdonarte, para restaurarte. Señor Dios poderoso, bendice la vida, Señor, oh Dios, de mi hermano. Líbralo de la tentación del mal, hazlo un hombre poderoso en batalla, Señor. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Ahí hay una persona más, rápido, venga. Venga, pase, usted venga. Ama, quita, lama, sama. ¿Quieres hoy decirle, Señor, aquí está mi vida? Y decirle, no quiero servirte. Nunca es tarde. Mientras hay vida y esperanza. Dios está aquí. Dios está aquí. Hay alguien atrás que quiere aceptar a Cristo, entregarse, o diríamos aceptar el llamado que Dios está haciendo. Venga, salga de esa banca, venga rápido. Anda, paso, paso. Bendice a cada uno de los